del Caño. Sí, yo creo que en primer lugar hay que reafirmar que el gobierno le mintió a la población cuando fueron las elecciones, diciendo que prácticamente se iba a eliminar el impuesto a la ganancia a los trabajadores. En segundo lugar, creo que está claro que el gobierno benefició a las patronales agrarias y a las mineras con las retenciones, por ejemplo, que son 80.000 millones de pesos aproximadamente, es decir, un poquito menos de la mitad de lo que se está discutiendo de lo que sería todo el impuesto a la ganancia sobre los trabajadores bajo convenio. El Frente de Izquierda tiene un proyecto presentado ya hace 2 años, más de 2 años, que plantea la eliminación de este impuesto al salario de los trabajadores. Digo, porque originalmente no era un impuesto al salario de los trabajadores. Pero lo que dijo Prat Gay hoy y lo que se viene diciendo del gobierno es más o menos, son los mismos argumentos que usaba el kirchnerismo. Este dinero va a financiar a las provincias y a los sectores más vulnerables, justifican. Pero si uno vuelve a poner las retenciones que se sacaron a los sectores de las patronales agrarias, a las mineras, si uno deja de beneficiar con la cantidad de regímenes especiales que están en el presupuesto a las patronales, a las empresas, que estamos hablando de cerca de 300.000 millones de pesos, bueno, con ese dinero se podría no solo quitar el impuesto a la ganancia sobre los trabajadores, sino también generar recursos para obra pública, etcétera. Lo que te quiero decir es que acá está claro a quién se decide beneficiar y a quién las promesas del gobierno siempre son decir, bueno, hay que esperar un poquito más, hay que hacer un esfuerzo, se decía inclusive desde el kirchnerismo, para beneficiar a los sectores más vulnerables. Y voy a algo que recién mencionaban aquí, sobre el resto de los trabajadores, ¿no? Y coincido, el 42-43% de inflación anual, que la mayoría de las paritarias no lograron eso. Digo, la mayoría de los trabajadores han visto caer su poder adquisitivo claramente, eso lo sabemos todo. Entonces me parece que está claro quiénes se beneficiaron con este gobierno de ricos para los ricos y quiénes vienen perdiendo, que son la mayoría del pueblo trabajador. Es así, es para los ricos. Absolutamente un eslogan. Absolutamente un eslogan. Se construye el eslogan y después pareciera ser que el eslogan termina siendo cierto. Entonces, yo digo, como retenciones... digamos que era un eslogan también. No, es cierto. Y mucha gente pensaba que iba a ser para mejor. Fíjate que el eslogan de Cambiemos es cierto, porque somos gobierno. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Desde el punto de vista de las retenciones, por ejemplo, a las mineras, es fácil decirlo, hablarlo, hay que agarrar los papeles, empiecen a mirar lo que generaron la no retención a las mineras y las 12 provincias que viven con la actividad minera. Se dejaron de percibir 350 o 380 millones de dólares. Está en la web la información, no es que tenga que ser un monosabio para saberlo. Se dejaron de percibir 380 millones de dólares y desde Catamarca con Bajo la Lumbrera a 12 provincias más, la actividad minera generó en el país este año 1.200 millones de dólares de exportación. Entonces, digamos, claro, que esa cuenta... ¿Cuánto beneficia eso a la Argentina? ¿Cómo ¿Con declaración jurada? Porque aparte vos le haces una las retención economías regionales, te voy a decir, de los 1.300 millones, el Estado, 854 se gastaron en la economía regional. El Estado de Catamarca, preguntale, al Estado de San Juan, preguntale, preguntale al Estado de Buenos Aires, preguntale al Estado de Santa Cruz. Usted defiende el saqueo que hacen las mineras. No, la verdad es que construís. Vos cada cosa que vivís en tu vida tenés algo que produce la minera. En cualquier lugar del mundo, la minería existe como actividad. ¿Pero qué tiene que ver eso con quitarle la retención? Escuchame, vos me decís que las mineras sacan el micrófono. Uno amenaza y funciona. Del otro lado de la cordillera hay 50.000 millones de dólares que se recaudan. La principal recaudación y la principal ingreso que tiene Chile es el cobre. El cobre está estatizado. Acá en realidad lo que hacemos, lo hace solamente el Estado. La renta queda para Chile, que es uno de los ejemplos que nos ponen habitualmente, como racionalidad y demás. Y acá le bajamos nosotros para que Bajo la Lumbrera sea más rentable, o para que genere indirectamente. Yo lo que digo es que tiene que ponerlo, lo mismo que el juego. No tengan miedo en ponerlo. ¿Sabe quién le puso impuesto al juego en esta ciudad? ¿Sabe quién le puso impuesto al juego en esta ciudad? ¿Quién? Yo. Era presidente de la Comisión de Presupuesto. Muy bien. Bueno, ahora 8% de ingresos brutos. ¿Sabes qué? Un impuesto de fantasía. No lo pudimos cobrar hasta recién ahora. ¿Por qué no se lo podía cobrar? ¿O ustedes no se acuerdan que no pagaban los impuestos? Entonces es muy fácil decir, cierro un número. Yo lo que creo cierro un número, pero no falla el Estado. Ahí falla la justicia, a la discusión sobre a quién se le impone. La justicia durante años que permitió
que estos señores no pagaran impuestos. La misma justicia que ahora avala que lo paguen. ¿Se entiende? Yo creo que hay un concepto muy El importante. hipódromo y el casino. Yo creo que hay un concepto muy importante que recién Cristóbal mencionaba, y creo que acá los que hacen funcionar el país justamente son los trabajadores. Usted lo que hace es defender a empresas multinacionales como Barrick Gold, diciendo que son las que generan... Ahora seguimos con la discusión que propone el Caño. Quería preguntarle... No te victimicé como si vuelve la amenaza de que le cortamos el micrófono. A la gente que nos está escuchando piensa lo mismo que yo. Están dificilísimos. Como hay muchos que piensan como Contador Locane, para que todo el mundo entienda... En este caso te digo, por lo que cambiemos en el Congreso, la mayoría creo que cambiemos en el Congreso, me parece que hay muchos más que piensan como nosotros que como ustedes. Parece que la gente no cree que este gobierno Un segundo, ya seguimos. ¿no? Para que todo el mundo entienda, gracias por venir, contador. No, por favor. Diputado. Acá se intenta plantear la discusión como si no hubiese alternativa al proyecto del gobierno, como si el impuesto a la ganancia hay que pagarlo, el IVA hay que pagarlo, cuando sabemos que hay recursos infinitos en la Argentina. Efectivamente, hay recursos inagotables. El problema es que el gobierno, a través de una medida ministerial, le quitó las retenciones a las patronales agrarias, a las mineras, benefició a los grandes grupos económicos. Y ahora, para discutir el impuesto a la ganancia, después de un año de las elecciones, donde el gobierno prometió que la mayoría de los trabajadores no lo iba a pagar, está esta discusión en el Congreso. Cuando se votó una ley favorable a los trabajadores en el Congreso, que fue la ley antidespidos, Macri la vetó. Entonces, para nosotros, el problema es que la CGT tiene que romper la tregua, que le ha dado la tregua al gobierno, como así también el Frente Renovador, el Frente para la Victoria en el Senado, le han votado las principales leyes para que Macri aplique el ajuste que viene llevando adelante. Del Caño con la burocracia sindical. Por eso tiene que terminarse la tregua, porque ni siquiera un paro de 24 horas. Déjenme hacer una consulta final al contador y seguimos con esa discusión. Van a lograr antes que hagamos la revolución, digamos, termino simplemente con esto. A mí me parece que conciliando algunos números del Frente Renovador con alguna parte amarreta de la... Siempre van a perder los trabajadores con esa lógica. Un segundo, del Caño. Conciliando esa parte, corrigiendo por ahí, porque, ojo, si corrigieron al principio de año el 50% el mínimo disponible, ahora es un 15%, si vos le das 10 más, son 25%, estamos en 75%. Claro. Estamos la discusión que vamos a dar. ¿Qué mensaje? Tampoco nos vamos a decir a la gente salgamos a quemar todo. Yo creo que sí. No, a los ricos no hay que tocarlo. A los ricos no hay que tocarlo. Solamente a los grandes. Termine con todo. Entonces digo, si vos te ponés en una posición, mira, es esto o nada, es nada. No sé si me entendés. Entonces, si vos me decís que, mira, nos sentamos... Claro, porque si yo en la vida de Dios, el espacio político que representa Nicolás, en la vida de Dios votó nada. Nunca lo vi votar que sí. Nunca lo vi votar que sí. Tiene quemado el sí. No era la ley que nosotros habíamos presentado. La única que votaron un año. Se votaron 80 leyes. 80 leyes que no quiere decir que coincidamos plenamente con todas ellas, pero son beneficios parciales. Estamos discutiendo otra cosa, que el gobierno prometió que no iban a pagar más impuestos a los trabajadores, llevamos un año y sigue el impuesto a la ganancia y las excusas mientras a los grandes grupos económicos, con una medida ministerial, hace de un día para el otro 80.000 millones de pesos, de un día para el otro se lo embolsaron. Y los trabajadores tienen que seguir poniendo la plata. Eso es lo que estamos discutiendo acá. Si usted quiere decir cosas yo no digo nada para descalificar a una fuerza política como el Frente de Izquierda, digo lo que me pasa. Digo lo que me pasa. Nunca pude lograr un entendimiento con la fuerza que vos representás. Y esto es lo que cuento. Que no tengamos entendimiento. No es lógico. Usted defiende a los empresarios, nosotros defendemos a los trabajadores. Pero ustedes nunca votaron nada. No somos la CGT que viene acordando todo con el gobierno, dejando pasar a esta situación. Viven del no. Un segundo los dos. Luis tenía una pregunta. Brevemente decir eso, que los trabajadores hoy para conquistar sus derechos y terminar con este ajuste tienen que tomar medidas de fuerza, y que la CGT viene siendo parte de la tregua y la colaboración con el gobierno, como lo vienen siendo las distintas fuerzas políticas que se dicen oposición, a diferencia del Frente de Izquierda, que hemos sido consecuentes desde el primer momento, cuando a él no le va a gustar, pero dijimos no a Macri porque no queríamos ser parte de un consenso para el ajuste, así que creo que eso es muy claro. A los cuatro, muchísimas gracias por haber venido.